Una de las principales razones por las cuales las personas no pueden recibir la salvación, aun cuando conocen la palabra de Dios, es, número uno, porque creen que ya la tienen. Si uno cree que ya uno tiene la salvación, y a mí me pasó durante muchos años, uno no busca lo que aún le falta. Uno no sigue buscando algo que aún no tiene, sino que ya uno se conforma y uno dice, ya tengo la salvación. Esa es una de las mentiras más grandes con las que Satanás nos engaña a nosotros los cristianos, que nos hace creer que una vez que nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y decidimos en nuestro corazón entregarle nuestra vida, si nosotros creemos que esto es salvación, entonces nosotros no vamos a buscar el verdadero significado de la salvación, no vamos a seguir en busca de la verdad, no vamos a seguir indagando qué es lo que me falta, qué es lo que me estoy perdiendo, qué es lo que aún no he obtenido. ¿Por qué? Porque creo que ya lo tengo. Nuevamente, una de las formas en que Satanás nos engaña es haciéndonos creer que ya tenemos la salvación. Y esta primera razón nos lleva a la segunda. La segunda razón por la cual nosotros no podemos recibir la salvación es porque no podemos tirar, no podemos desechar nuestro propio pensamiento. Porque creemos que ya tenemos la salvación, que ya conocemos la palabra de Dios, que ya no nos falta nada, que no tenemos que salir en busca de más nada. Es por eso que no podemos encontrar la verdad. Yo durante varios años en mi vida vivía una vida religiosa donde creía que ya era salva y creía que ya yo estaba bien delante de Dios. Y así como Job, yo me preguntaba, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Sí, claro, yo sabía que en el pasado había cometido muchos errores, me había equivocado mucho y me había arrepentido de muchas cosas que había hecho, de muchos errores que había cometido. Pero en ese entonces yo creía que porque ya yo había aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador, ya yo era salva, ya yo estaba bien delante de Dios y ya yo lo había entendido todo. Pero de repente, aun cuando yo estaba haciendo las cosas bien, las cosas continuaban saliendo mal. Y yo, así como Job, me preguntaba, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal para que todo siga saliendo mal? Porque antes es lógico que si yo hice las cosas mal en el pasado, sigan saliendo las cosas mal. Pero en ese entonces yo estaba haciéndolo todo bien. Yo no sabía en qué me estaba equivocando. Yo no sabía por qué yo estaba viviendo una vida miserable, a pesar de ir a la iglesia, de orar, de ayunar, de servir, de leer la Biblia, de ayudar a los demás, a pesar de todo lo que yo hacía en la religión cristiana, como hija de Dios que creía yo que era, yo no entendía en qué yo me había equivocado. Es por eso que yo entiendo a Job. Yo sé por lo que Job pasó porque yo pasé por lo mismo que pasó Job. Y todas las personas que recibimos la salvación entendemos el corazón de Job antes de recibir la salvación y entendemos por qué todo el dolor y todo el sufrimiento por el que Job pasó. Una persona en videos anteriores me comentaba, ¿cómo tú vas a decir que Job no creía en Jesús si cuando Job no existía Jesús? ¿Cómo tú vas a decir que Job tenía que creer en Jesús para recibir la salvación si Job fue mucho antes que Jesús? Y yo le explicaba que Jesús siempre ha estado desde el principio, desde Génesis capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Desde siempre ha estado Jesús presente, pero Job no lo sabía. Tal vez Job había escuchado de Dios, tal vez Job había escuchado el Evangelio, pero no lo había creído en su corazón. En el capítulo 9, Job le responde a su amigo Bildad. Recordemos que en el capítulo 8 su amigo Bildad estaba hablándole de Dios y en el capítulo 9 Job le responde a su amigo Bildad y comienza el capítulo hablando maravillas y cosas muy buenas de Dios. Él le comienza diciendo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Job comienza hablando cosas muy buenas de Dios, pero Job continúa cometiendo un error. Sus amigos le están predicando el Evangelio. Sus amigos le están hablando la verdad. Sus amigos le están compartiendo el corazón de Dios para que él se dé cuenta que no ha creído aún, que no ha recibido el corazón de Dios aún, que no tiene salvación, que aún no está bien delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué continúa diciendo Job? Ciertamente yo sé que es así, ya eso yo lo sé. Y en los próximos capítulos que vendrán vamos a ver cómo él dice, eso ya yo lo sé. Eso yo lo sé. Y esto lo vemos hoy día. Hay muchas personas religiosas que conocen el cristianismo, que conocen la palabra de Dios, que practican la religión, que van a la iglesia. Y cuando tú les compartes el corazón de Dios o le predicas un evangelio que ellos nunca han escuchado antes, ellos que dicen, ya eso yo lo sé. Yo sé eso antes que tú. Yo lo sé hace más tiempo que tú. Yo lo sé mejor que tú. Y esas personas no pueden escuchar el evangelio. No pueden escuchar la verdad.
No pueden recibir nada porque ya ellos creen que lo saben, que lo tienen, que no necesitan recibir nada, que no necesitan escuchar nada nuevo porque ya ellos tienen el conocimiento y ya ellos tienen lo que tienen que tener y saben lo que tienen que saber. Ese es el corazón de Job en este momento, hasta este punto. Y este es el corazón de las personas que aparentemente están escuchando, pero no están escuchando. Cuando escuchan la palabra de Dios y cuando escuchan a los siervos de Dios, rechazan la palabra de Dios, rechazan el evangelio y rechazan el corazón de Dios. En este capítulo 9, Job comienza alabando a Dios, comienza hablando cosas maravillosas de Dios. Y esto es de labios para afuera. Pero al final del capítulo se vuelve a ver el verdadero corazón de Job, lo que de verdad tiene Job en su corazón, que nada tiene que ver con lo que Job está diciendo con sus labios. Pero por más que él lo intente ocultar, ese dolor, ese vacío y esa falta de la verdad del corazón de Dios, de la justicia de Dios, se sale, aunque Job no quiera sacarlo. En el versículo 29, Job dice, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Job está declarando con sus labios que él es impío. ¿Qué significa impío? Pecador. Y también está diciendo, ¿para qué voy a hacer nada? Aunque yo haga las cosas bien, aunque yo haga las cosas mal, Dios me va a castigar. Dios me va a seguir dando dolor, me va a seguir dando sufrimiento. Y sigue en el 30, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Ciertamente sus propios vestidos le abominarán. ¿Por qué? Porque los vestidos en la Biblia representan la justicia. La ropa en la Biblia representa la justicia. Y en la Biblia aparecen dos tipos de ropas y dos tipos de vestidos. Están los vestidos de Dios, los vestidos del rey, los vestidos del Padre y los vestidos del hombre. Los vestidos del hombre representan nuestra propia justicia. Y sí, nuestra propia justicia es abominación delante de Dios. Es abominación para Dios. Nosotros no podemos venir con nuestras propias obras, con nuestro esfuerzo, con nuestra determinación, con nuestro sudor, porque Dios lo va a rechazar. Eso fue lo que le sucedió a Caín. Tenemos que despojarnos de nuestros propios vestidos, tenemos que quitarnos nuestras propias ropas para podernos poner la vestimenta de Dios, la ropa de Dios, los vestidos de Dios, las vestiduras de Dios, que son ¿qué? La justicia de Dios. Ciertamente aquí él tiene razón. Sus propios vestidos le abominarán. Y sí, él se está dando cuenta. No importa lo que yo haga, Dios me continuará poniendo en el hoyo, porque él tenía sus propios vestidos, él tenía su propia justicia y él quería estar bien delante de Dios por sus propias obras y sus propias acciones, cosa que Dios rechaza, que Dios no acepta y que Dios no quiere que él se quede con esa justicia, porque con esa justicia solamente puede recibir condenación. En el versículo 33, Job le dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre nosotros dos. Aquí podemos ver cómo Job no tenía el evangelio. Job hasta ese punto no tenía la salvación. Job no creía en Jesús. Y sí, Jesús estaba en escena desde el principio. Pero Job no había creído en Jesús. Job solamente creía en sí mismo y en sus propias acciones, sus propias obras y su propia justicia. Job no había recibido la justicia de Dios, que es ¿quién? Jesús. Y aquellas personas que me dicen, pero ¿cómo tú vas a decir que Job tenía que haber creído en Jesús si Jesús no había venido a la tierra, no había nacido, no había muerto, no había sido crucificado? ¿Qué es lo que Job tenía que creer? El evangelio se predicó desde el principio. No solo Jesús aparece desde Génesis capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. El evangelio Dios se lo predicó a Adán y a Eva cuando Adán y Eva desobedecieron y comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando Dios maldijo a la serpiente, a Adán y a Eva, Dios les predicó el evangelio. Ellos lo entendieron y ellos lo recibieron. Otro ejemplo lo tenemos en Caín y Abel. Abel recibió la salvación y recibió la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel, Dios la vio con agrado. Dice la palabra que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel trajo el primogénito de las ovejas y lo más gordo de ellas. ¿Con qué vino Abel delante de Dios? Con Jesús. Esto representa a Jesús y al Espíritu Santo. E incluso Caín, que hizo maldad, que traicionó y mató a su propio hermano, incluso Dios justificó a Caín. ¿Por qué? Porque Caín se arrepintió. Y no es que se arrepintió de lo que hizo, no es que se arrepintió de haber matado a su hermano. Caín se arrepintió porque en su corazón Caín vio su propia condición. ¿Y qué hizo Dios?
le puso una marca a Caín para que cualquiera que lo encontrase no le matase. Y si eso sucedía, pues 7 veces más grande sería el castigo de esa persona. Si Adán y Eva recibieron la salvación, era porque el evangelio ya estaba en ese entonces. Si Caín y Abel recibieron la salvación, es porque el evangelio ya estaba presente en ese entonces. Entonces, ¿por qué Job estaba pasando tanto sufrimiento y tanto dolor? No por las circunstancias por las que estaba pasando, no porque Dios le estuviera maldiciendo o le estuviera castigando, sino porque Job no había creído en el evangelio. Job no tenía el evangelio. Job, hasta ese punto, no tenía la salvación. Job no creía en Jesús.